Hola, vamos a seguir con el segundo bloque de lo que es el aparato locomotor. Ya vimos en el primer bloque lo que corresponde a los huesos, lo que son las articulaciones y dentro de estas a la sinartrosis, que son aquellas articulaciones inmóviles, o sea que no tienen movimiento. Según su movilidad también tenemos anfiartrosis, que son aquellas articulaciones semimóviles. En ellas vamos a encontrar un cartílago entre ambas superficies, como puede ser entre los cuerpos vertebrales entre sí, en los que encontramos el disco intervertebral o en la sínfisis pubiana. Cuando nosotros estudiamos las de artrosis, lo primero que tenemos que ver, además de ubicar cuál va a ser esa articulación, en qué región del cuerpo la vamos a encontrar, es fijarnos las superficies articulares y de las superficies articulares de esos dos huesos o tres, los que fuesen, la forma que cada uno tiene. Por ejemplo, en el caso de la articulación entre el carpo y el extremo inferior del antebrazo, lo que comúnmente se llama articulación de la muñeca, vemos que su forma es elíptica. Por lo tanto, como un cóndilo, esa articulación de artrosis se va a denominar condilia. Cuando la superficie articular es un segmento de esfera con una cavidad que le corresponde, como por ejemplo es el caso de la articulación coxofemoral, articulación de la cadera, o también la glenohumeral, que es la del hombro, esa articulación de artrosis va a ser del género de las enartrosis. Cuando las superficies articulares son planas, la articulación se va a denominar artrodia. Cuando la superficie tiene una forma de una polea y una superficie que le corresponde, como por ejemplo en la articulación del cúbito y del húmero, esa articulación que es en forma de polea se va a llamar troclear. Cuando la articulación es un segmento, uno de los extremos, es un segmento de cilindro y una cavidad que le corresponde, se va a denominar trocoide. El ejemplo clásico es la articulación entre el cúbito y el radio en la parte superior en el codo. Cuando una articulación tiene sus superficies articulares, que es una cóncava y una convexa, como en silla de montar, se denomina encaje recíproco. Muchas veces las superficies articulares no encajan correspondentemente una con otra. Por lo tanto, hay elementos que hacen que una de las superficies se adapte a la otra. En el caso de la articulación, como vemos en esta imagen del escápulo humeral del hombro, vemos que la cavidad glenoidea que corresponde a la escápula es mucho más pequeña que la cabeza que corresponde al húmero. Es un segmento de esfera, por lo tanto es una enartrosis, pero las dos superficies no condicen. Por lo tanto, esa superficie de la cavidad glenoidea de la escápula va a ser aumentada de profundidad por la adquisición de un rodete. El rodete es todo aquel elemento anatómico que está dentro de la articulación y que va a estar bien pegado a la superficie circundante de la cavidad glenoidea o de la cavidad cotiloidea en el caso del fémur. Otro elemento que permite adaptación es el que se denomina menisco. El ejemplo clásico es la articulación de la rodilla. Los meniscos hacen que la tróclea, que corresponde al fémur, y el platillo tibial, que son las cavidades que están por debajo, al no adaptarse, tengan la interposición de elementos cartilaginosos que son los meniscos. La característica de los meniscos es que no están adheridos a la superficie ósea de ninguno de los dos huesos y están también por dentro de la cápsula. Algo importante para tener en cuenta
en las articulaciones es la acción, la función, la movilidad que cada una de ellas tiene. Esa articulación, cualquiera sea la que esté en estudio, va a estar relacionada con los ejes espaciales. Si ustedes recuerdan, la clase primera que vimos eran, según los cortes, eran 2 verticales y 1 horizontal, en los cuales vamos a poder permitir ver la movilidad. La funcionalidad, entonces, la movilidad de las articulaciones va a estar dada según los ejes que vamos a encontrar en el espacio. Esos planos en los cuales, si ustedes recuerdan, eran 2 verticales y 1 horizontal, en los cuales nos permitía conocer en la posición anatómica las distintas formas de ver los planos de un corte en el cuerpo humano. Hay articulaciones, como puede ser la troclear, que tiene su movilidad sobre un solo eje. Es sobre un eje transversal. Por lo tanto, como en la articulación del codo, la movilidad va a ser la de la flexión y la de extensión. En el caso de las artrodias, como eran superficies planas, prácticamente los ejes no es que uno los pueda determinar porque son simplemente pequeños deslizamientos entre uno y otro, como pueden ser los huesos del carpo o del tarso entre sí. En el caso de la articulación trocoide, como era la de el cúbito y el radio en la parte superior, que era un cilindro, un segmento de cilindro con una cavidad que le corresponde, esa articulación va a tener en un plano su movilidad, que es un plano vertical. Por lo tanto, lo que va a tener es una rotación externa o una rotación interna. Como vemos en el encaje recíproco, en la cual esa articulación es como una silla de montar sobre un caballo, vemos que tiene su movilidad en 2 planos. Es la articulación característica del trapecio, el hueso de la segunda fila del carpo, y el primer metacarpiano, donde vamos a encontrar que esos 2 planos van a ser de lateralidad y de flexión y de extensión. La otra articulación, que es la condilia, que la vamos a ver en esta imagen, es la que podemos ver que dijimos entre el tarso o la del carpo con los huesos de la pierna o del antebrazo, en la cuales también hay 2 planos. De la misma manera que vimos en la anterior, en el encaje recíproco, esos planos van a ser perpendiculares uno y otro. Y cuando vemos la articulación que es la enartrosis, que es la que, por ejemplo, habíamos visto en la escapulohumeral o en la coxofemoral, y es un segmento de esfera con la cavidad que le corresponde, generalmente aumentada por ese elemento que era el rodete, vamos a ver que en este caso se ven los 3 planos, o sea, los 3 ejes en los cuales esa articulación va a tener su movilidad. Por lo tanto, vamos a tener en el plano horizontal o transversal la movilidad que es la flexoextensión, en los perpendiculares que se van a ser longitudinales, uno va a ser la rotación interna, otra la rotación externa, y en el otro plano perpendicular longitudinal va a ser lo que corresponde a la separación o abducción y a la aproximación o aducción. En el caso de estas articulaciones en artrosis, la movilidad es la mayor que podemos encontrar en los 3 planos del espacio, o sea, en los 3 ejes, y la suma de todos esos movimientos extremos, tanto de la flexión, extensión, aducción, abducción, rotación interna o rotación externa, hace lo que se conoce como circunducción. También tenemos que recordar algunos ejemplos de, por ejemplo, sindesmosis, que son uniones ligamentosas entre huesos que tienen una cierta movilidad, como puede ser en la articulación
tibio-peronea inferior, en la cual esa unión está hecha a través de ligamentos, por lo tanto se llama sindesmosis. Cuando la unión del hueso está hecho con un músculo, como puede ser el ejemplo clásico de la fijación de la escápula al esqueleto axial, eso se va a denominar sinsarcosis. También podemos ver que en algún lado pueden encontrar una articulación que diga que es simple. ¿Qué quiere decir que una articulación es simple? Que van a participar solo dos extremos óseos, como por ejemplo puede ser la articulación coxofemoral. En el caso de la articulación que denominamos compleja, en ese caso, como puede ser la articulación del codo, varios extremos óseos van a estar en una misma cápsula. En ese caso vamos a ver que está el cúbito, el radio y el húmero conformando una sola articulación con una cápsula. Cuando nosotros vemos una articulación, además de ver sus superficies articulares, que ya nos permitió clasificarla, sabiendo si es sinovial, asinovial, si es de artrosis, anfiartrosis o sin artrosis, tenemos que recordar y tenemos que expresar que además tiene un cartílago que cuando tiene superficies articulares lo recubre, tiene un manguito que se va a denominar cápsula. La cápsula está inserta muy cercana a las superficies articulares, pero fuera de las superficies articulares, que son las que están recubiertas por cartílago. En algunos casos tienen elementos por dentro que van a permitir que las superficies se adapten, como pudimos ver que son los rodetes, los meniscos. En el caso de la articulación temporomandibular o temporomandíbulo-dentaria, ese menisco en algunas oportunidades lo van a encontrar como denominado disco porque tiene una perforación en el centro. Además entonces de la cápsula, por dentro de ella vamos a encontrar otra membrana que se denomina sinovial y con un líquido que no es el que denomina la articulación, porque la articulación sinovial es por la membrana sinovial, pero hace la especie de lubricante. Todos esos elementos capsulares y fibrosos van a estar reforzados por ligamentos, en los cuales va a haber algunos ligamentos pasivos, que son engrosamientos de la cápsula, y en otros casos ligamentos que podemos llamar activos cuando son musculares, como en el caso de la articulación del hombro, que cuando vean en detalle, según la carrera que ustedes estén estudiando, tendrán que prestarle mayor atención. Bueno, y para finalizar los componentes de lo que es el aparato locomotor o de la locomoción, vamos a ver lo que son los músculos. Los músculos son órganos con la propiedad de contraerse. Van a permitir la movilidad fijándose a las estructuras que tengan que desplazar, ya sea hueso, piel o las paredes de una víscera. Los músculos los podemos clasificar en distintos tipos según su estructura histológica, según sus células. Va a haber músculos que son músculos estriados, que también son los que llamamos músculos esqueléticos y que van a depender de la voluntad, o sea, son voluntarios. Los músculos lisos son músculos involuntarios o de la vida vegetativa, son los que encontramos en el espesor de las capas de las vísceras, por ejemplo, del estómago. Y el otro tipo es el músculo cardíaco, es un músculo involuntario y que tiene la característica de tener la posibilidad de contraerse autonómicamente. Ese es un músculo específico y lo verán en corazón. Nosotros nos vamos a referir acá a los músculos esqueléticos, que son los que permiten la movilidad. Para poder mover algo, un hueso, van a tener que fijarse. A esa fijación en un lugar se la va a denominar inserción. También podemos decir que su inserción proximal es su origen y su inserción distal también la podemos decir su terminación. Con que ustedes sepan que tiene una inserción en un lugar y una inserción en otro lugar, es lo que corresponde. Cada uno de esos músculos va a estar recubierto por una aponeurosis que la podemos denominar fascia, que es muy delicada.
También hay otras aponeurosis que se denominan aponeurosis de inserción, de mayor consistencia, y en algunos casos son anchas, se las denominan aponeurosis de inserción. Y cuando son muy puntiformes o son precisas en un lugar para hacer brazo de palanca, se lo van a denominar tendones. A los músculos los podemos clasificar según sus formas y así denominarlos, como puede ser el músculo romboidal de la parte del dorso del cuerpo, según el número de partes o vientres, como puede ser el digástrico, que quiere decir que tiene 2 vientres, por sus dimensiones, podemos llamarlos rectos mayores, que son los del abdomen, o por sus trayectos de fibras, como su forma, como puede ser el transverso del abdomen. Y como esto es como una guía para que ustedes puedan en cada una de sus disciplinas estudiar la parte muscular, vamos a ver que cuando, por ejemplo, estamos estudiando el músculo bíceps, músculo que es de la región anterior del brazo, lo primero que tenemos que pensar es a qué región nos estamos refiriendo que está perteneciendo ese músculo. Por ejemplo, como decíamos, el bíceps va a pertenecer a la región del brazo. Inmediatamente después buscamos lo que corresponde al grupo muscular, ya que de acuerdo a los lugares de las regiones vamos a tener grupos musculares que puedan ser anteriores, superiores, posteriores. En este caso, el músculo bíceps va a ser un músculo del grupo anterior. También podemos encontrar distintos planos en esos grupos musculares. En el plano superficial vamos a encontrar al músculo bíceps, ya que en el profundo tenemos el coracobraquial y el braquial anterior en el mismo grupo muscular y en la misma región. Por lo tanto, hasta ahora ya vimos que lo tenemos que ubicar en una región, en un grupo muscular, en un plano. Inmediatamente después tenemos que ver de dónde a dónde va, o sea, la inserción. Por ejemplo, en este caso, este músculo podemos decir que es un músculo que tiene 2 vientres, uno que se llama mayor y otro menor, o largo y corto, y vamos a ver, por ejemplo, el vientre o porción larga, su origen proximal es la tuberosidad supraglenoidea, y la distal va a ser, o la terminal, en el tendón que está en la tuberosidad, por un tendón que está en la tuberosidad bicipital del hueso radio. Cada uno de estos músculos va a tener un elemento que lo va a hacer que cumpla esa contracción. Va a ser, en los casos de los esqueléticos, un nervio, y ese nervio va a ser el que permita que el músculo se contraiga. Eso se denomina inervación. Por lo tanto, después de haber ubicado al músculo, tenemos que agregarle quién le da esa fuerza de contracción. En el caso del músculo bíceps, vamos a decir que es el nervio musculocutáneo que pertenece al plexo braquial. Y por último, lo que agregamos es la acción o función de cada uno del músculo o del grupo muscular que estemos estudiando. Por ejemplo, en este caso va a ser flexor del brazo sobre el antebrazo. A modo de ejemplo, tenemos acá una tabla de doble entrada en los cuales podría ser una estrategia que uno pudiese utilizar como para estudiar los grupos musculares, colocando en un lugar lo que es el músculo, el nombre o a qué plano y región corresponde, la inserción, la inervación y la acción. En este caso son los músculos que corresponden a los anchos anteriores y laterales del abdomen. Bueno, con esto concluimos lo que corresponde al aparato locomotor. Como siempre les recordamos, esto es lo más importante y lo que les va a permitir poder ampliar los conocimientos en la bibliografía aportada. Y recuerden que cualquier consulta la podrán hacer en los trabajos prácticos a sus docentes o a los horarios que tienen asignados para las consultas en la Escuela de Recursos Humanos.